Bienvenidos a la conferencia online. Principales cambios de la norma ISO 19011-2025. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Impartida por el auditor Diego Ayala. Diego Ayala es auditor en sistemas integrados ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 21001 e ISO 37001. Además, es instructor y desarrollador de cursos ISO 9001, ISO 37001, ISO 31000, ISO 21001 y responsabilidad social. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un webinar más donde hablaremos sobre una norma muy importante que afecta a todos los sistemas de gestión. No importa si estás en la parte de calidad, ambiental, antisoborno, seguridad y salud en el trabajo. Estamos hablando de la ISO 19011. Esta norma está enfocada para llevar a cabo cómo guía las auditorías en tu organización y que esta norma es una base fundamental para poder dar cumplimiento al requisito de todos los sistemas de gestión 9.2, auditorías internas. Inclusive, esta norma se ha tomado como referencia para llevar cualquier otro tipo de auditorías en diferentes modalidades, ya sean auditorías de primera parte, segunda parte y de tercera parte. Bien, ¿qué es lo que veremos particularmente el día de hoy? Es la norma ISO /DIS 19011-2025. Al final de este webinar citaré a qué se refiere ese /DIS, porque es una secuencia de revisiones a través del Comité Internacional para la elaboración, revisión y al final el establecer una norma oficial. Entonces, el día de hoy va a estar dedicado a revisar los principales cambios de la versión anterior a la versión 2025. Y ahorita cito a qué me refiero a la anterior. No significa que esté todavía obsoleta, sino está en ese proceso de /DIS, que al final voy a citar a qué se refiere este rubro en particular. ¿Qué veremos en este webinar? Tenemos una agenda en la cual revisaremos la parte de objetivos, el tema de alcance, la estructura de la norma ISO 19011 en su versión 2025, cuáles son los principales cambios de la versión 2018 a la versión 2025. Vamos a hacer un comparativo a grandes rasgos donde vendrá información muy relevante y al final daremos un resumen exactamente de lo más relevante al respecto de ello. Sin embargo, aquí aparece otra norma muy importante y una figura muy importante que la consideran como la hermana de la ISO 19011 y estoy hablando de la ISO IEC-TS porque es una especificación técnica, la 17012, que es la guía específica ya para el uso de los métodos de auditoría remota, que al final es uno de los principales conceptos que se integran a esta 19011 y después, ¿cuáles son las consideraciones que debes de tener en tu sistema de gestión? Vamos a revisar y vamos a entrar a detalle en cada uno de esos rubros. Punto número 1, objetivo y alcance. Es un refresh de qué es lo que considera la ISO 19011, que es una guía de referencia y básicamente una guía de referencia me refiero a aquellos que tengan la norma a disposición, habla todo el deberías. Deberías tener esto, deberías tener aquello. Es por ello que es considerada una guía que, insisto, es la base para ejecutar las auditorías internas en tu organización. Esta 19011, pues, ¿qué es lo que implica? Finalmente una guía para la planificación y la realización de tus auditorías. Hemos citado las de primera, segunda o tercera parte. También es importante asegurar la competencia de los auditores en ciertas características que vienen sobre los principales cambios de esto, proveer la directriz sobre la gestión de los programas de auditoría, porque al final es un requisito también de las normas certificables como calidad ambiental, seguridad de salud, entre otras, el tener un programa de auditoría. Hay que gestionarlo de una forma adecuada. Cómo mejorar la eficacia de tu sistema de gestión y el tema de imparcialidad y objetividad. Eso es a grandes rasgos lo que hoy en día está solicitando la 19011. No es un tema viejo, al final no es un tema nuevo, quise decir, al final es un tema que ya se ha estado trabajando y solicitando
previamente. Vámonos al punto número 2, la estructura general de la ISO DIS 19011 en su versión 2025. ¿Cuál es la estructura que hoy en día tiene? En esencia, es la misma estructura. Ahí se puede ver en la imagen una fotografía general de la estructura donde viene desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 7 y viene un anexo. Rápidamente, el capítulo número 1 pues, está relacionado a qué es lo que cubre la 19011 en su alcance, que básicamente son todo tipo de auditorías, me refiero a primera, segunda y tercera parte. Después vienen referencias normativas, términos y definiciones que apoyan la ejecución como guía de esta norma, principios de auditoría, siguen manteniendo los principios de auditoría y posteriormente viene la gestión de un programa de auditoría y lo que yo llamo el corazón de la 19011, que es la realización de la auditoría. Posterior viene la competencia de auditores, los que hacen y ejecutan propiamente la auditoría, y viene una guía de orientación, que eso es una adicional para auditores para la planificación y la realización de la auditoría. Eso es la estructura general. Si desmenuzamos en subcapítulos esta estructura de norma que voy adelantando respecto a la 2018 a la 2025, prácticamente se mantiene la misma estructura. Ya no voy a entrar en detalle de los primeros 4 capítulos, me voy a centrar en el capítulo número 5, donde habla sobre gestión de un programa de auditoría, donde vienen temas de generalidades, es el primer rubro. Del 5.2, establecimiento de los objetivos del programa de auditoría, determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades para el programa de auditoría, establecimiento de un programa de auditoría, que básicamente en el capítulo 5, y vámonos a la siguiente slide, donde habla sobre la implementación de un programa de auditoría, seguimiento y revisión. Básicamente el capítulo 5 tiene el objetivo de que cuando ustedes en su organización determinen un programa de auditoría, no simplemente es determinar un Excel, determinar 2 auditorías al año y ya ejecutarlas. No, porque al final se requieren recursos, se requieren auditores, se requieren tiempos del auditado en su organización y pareciera más sencillo de lo que realmente es toda una estructura. Seguramente su organización es muy pequeña y esto va a ser muy fácil de ejecutar, pero pensemos en una organización que tiene complejidades, inclusive de diferentes sitios, en diferentes localidades, con diferentes recursos, inclusive con directores de planta o gestiones diferentes dentro de un grupo de empresas. Esto lleva a una complejidad un tanto diferente. Entonces, el capítulo 5 está diseñado para gestionar adecuadamente la parte de un programa de auditoría. Y el capítulo número 6 ya es netamente la ejecución de la auditoría, donde hay generalidades, hay un inicio de auditoría, donde tienes que tener ciertas características como se ven en pantalla en relación al establecimiento del contacto con el auditado, determinar la viabilidad de la auditoría, que eso es un tema relevante, y en la siguiente slide ya viene la parte de la preparación de las actividades de auditoría con todos los subíndices respecto a este rubro, la ejecución de la auditoría y posteriormente la preparación y distribución del informe para dar una finalización y una realización de actividades de seguimiento a la auditoría en caso de tener no conformidades. Insisto, este es un vistazo general relacionado a la norma y a la estructura que ya existe. Ahorita vamos a entrar en materia de detalle. Y por último, el capítulo número 7, que tiene que ver con toda la competencia del equipo auditor, donde viene determinar la competencia, donde vienen ciertos rubros ya específicos respecto al comportamiento personal, a conocimientos, habilidades, entre otras características, cuáles son los criterios de evaluación del auditor, cómo y cuáles son las características para seleccionar el método apropiado para evaluar a un auditor, la realización de la evaluación y el mantenimiento y mejora de su competencia. Esto no es algo nuevo, ya lo conocen, es una guía, simplemente es para hacer un resumen de aquellos que toman como base la 19011 para llevar a cabo el tema de la ejecución de sus auditorías. Ok, vámonos directo al capítulo número 3 relacionado a los principales cambios de la ISO DIS 19011-2025. Y en esencia son 2 principales cambios que se enfocan directamente en este norma 19011 y es lo siguiente.
tiene que ver definitivamente con la ejecución o los métodos de auditoría remota mediante la introducción de una guía. Y eso es lo que les decía, ya integra otra norma que es la ISO IEC Especificación Técnica TS 17012, que te da ya una guía de cómo evaluar cuando tú ejecutas o utilizas métodos de auditoría remota. Ahora, esto también, y me atrevo a decir, no es algo nuevo. Realmente la pandemia nos obligó a llevar directamente lo que hoy está confirmando la 19011. Ustedes recordarán en experiencia de auditorías en pandemia, pues realmente no es que tuviéramos una capacitación planeada respecto a las tecnologías de la información, no, eso tenía que fluir y la tecnología fue aprendida ahora de forma acelerada por esta circunstancia que sucedió a nivel mundial. Ahora lo que está haciendo la norma es darle estructura para afinar cada uno de esos puntos y que de alguna forma cuando se ejecuten esas auditorías con métodos de auditoría remota se ejecuten de una forma ordenada. Y el otro cambio también relevante es la ampliación del anexo A, donde hay ya situaciones muy particulares de guías sobre cómo ejecutar estas auditorías remotas. Esos son los dos principales cambios. Sin embargo, vamos a revisar cada uno de ellos. A continuación van a ver una serie de tablas en la cual del lado derecho viene la versión actual, la 2018, y posteriormente viene la ISO 2025 de la 19011. ¿Cuáles son? No me voy a detener en todos los textos como tal, sin embargo, algunos que sí son relevantes para que ustedes lo consideren. Insisto nuevamente, esta es una norma y es una guía para auditar sus sistemas de gestión. Inicio en cada uno de los rubros, posiblemente no toque todos los puntos porque no hay cambios, pero me voy a detener donde exactamente hay cambios al respecto de ello. Primer cambio, agrega el término 3.4 métodos de auditoría remota. Si se fijan del lado derecho, en la versión 2018 no existe nada de ello. Ahora en la versión 2025 existe una definición y me voy a permitir a leerla como tal. Es el método utilizado para realizar actividades de auditoría en cualquier lugar distinto de la ubicación del auditado. Eso es lo que significa método de auditoría remota. Hoy en día, e insisto, con el tema de la pandemia, pues eso ya es muy fácil de entenderlo. Yo les pregunto unos 2 años antes de la pandemia, meter estas características de métodos de auditoría remota, pues es muy complicado. Igual algunas compañías ya lo hacían, pero al final es un rubro en el cual podemos usar como recurso para evaluar los sistemas de gestión, insisto, cualquiera que ustedes tengan en su organización. Vienen 2 notas de entrada que soportan esta definición como guía. En el número 1 se refiere a los métodos de auditoría remota, pueden utilizarse en combinación con métodos en sitios para lograr los objetivos de forma adecuada. ¿Qué significa esto? Que puede ser que se utilice una auditoría híbrida, es decir, donde alguno de los integrantes del equipo auditor esté en sitio y otro utilice cualquier método de auditoría remota para poder lograr los objetivos planificados para ejecutar esa auditoría en cualquiera de sus niveles. Y tiene una nota número 2. Los métodos de auditoría remota pueden utilizarse en ubicaciones virtuales. ¿Qué significa esto? Cuando una organización realiza un trabajo o presta un servicio en línea o mediante un entorno en línea, pues lo que permite también facilitar este ejercicio de auditoría. Esa es su primera definición, ya lo hace oficial, no es un tanto nuevo, insisto, por el tema de la pandemia, pero al final ya es un recurso que podemos utilizar como una guía para nuestros sistemas de gestión. Vámonos al siguiente rubro en la sección de términos y definiciones, que es el 3.18 observador, donde ya integra lo relacionado al experto técnico, es decir, persona que acompaña al equipo auditor, que no actúa como auditor ni como experto técnico. ¿Qué significa esto? Que los observadores no pueden participar. Yo sé que cuando están como observadores quieren hacer preguntas, quieren interactuar. No, netamente los observadores no hacen ninguna interacción con el auditado. Básicamente ven cómo se ejecuta el ejercicio de auditoría y no pueden tampoco tener ninguna posición como experto técnico. Hasta ahí están los cambios del capítulo número 3. En el capítulo número 4 no hay cambios, se mantienen los mismos principios de auditoría, ustedes ya los conocen, y vámonos al capítulo número 5, que es la gestión del programa de auditoría,
que insisto, no, es más allá de un Excel y definir 2 auditorías al año, 3, 4, o diferirlas por proceso a través de los meses para de forma anualizada, se ya cumple con todo el ejercicio editorial. No, esto lleva un análisis más profundo. ¿Y cuáles son los cambios de la versión 18 a la 2025? Hay algunos puntos que simplemente son de contexto y de ajuste. En eso no me voy a detener, ahí los ven en pantalla. Por ejemplo, en la parte del 5.1 agrega la parte en la organización. Tema no de fondo, sino de forma. No me voy a detener mucho en ello. En el siguiente punto ya quita, por ejemplo, diferentes países. Los que están en paréntesis también considero que no es de fondo, sino es de forma. Posterior, el siguiente cambio está relacionado al programa de auditoría, debe ajustarse al tamaño y la complejidad de la organización. Le da también un tema de contexto y de cambio, no propiamente de fondo al respecto de ello. Posteriormente, en esta imagen que están viendo en pantalla, también hay rubros que adiciona, en este caso sí, donde se considera que para comprender el contexto del auditado, el programa de auditoría debe contener en cuenta, y hace referencia a 2 rubros nuevos. El primero, la consideración de si el cambio climático es un problema relevante. Recuerden que se están integrando algunas enmiendas a los sistemas de gestión relacionado al capítulo 4.1 y 4.2, el contexto y la parte de determinar las necesidades y expectativas de las partes interesadas, donde ahí está la parte del cambio climático, también en relación a generar un programa de auditoría, tiene que ver si ese tiene afectaciones al respecto o no. Recuerden que todavía no estamos auditando, estamos en el capítulo número 5 para la gestión y evidentemente al hablar del término del método de auditoría remota, pues ya integra en esta gestión del programa de auditoría, pues la aplicación de tecnologías o herramientas digitales. Es uno de los puntos que ustedes ya tendrían que señalar o que tiene que, en esta parte de la creación, insisto, comprender que ya hay una afectación al programa de auditoría en este sentido. Seguimos en la siguiente slide, en el capítulo número 5 del programa de auditoría, donde ya hace el cambio de algunos conceptos. Por ejemplo, del lado izquierdo, en el programa de auditoría, no es un tema de fondo, sino de forma, pero en ese mismo rubro, donde vienen conceptos marcados ahí en color azul, en el inciso G que pueden ver, donde en la anterior, en la versión 2018 habla sobre métodos de auditoría que se emplearán, ahora en el 2025 habla adicional a ello, incluidos los métodos de auditoría remota, y te hace referencia al anexo A16, que es un requisito de guía, insisto, donde vienen determinados los criterios para poder llevar a cabo esos métodos de auditoría remota. En el inciso H también hace una integración entre paréntesis, en este caso los criterios para la selección del auditor, ya sea el auditor líder, auditores y si es necesario expertos técnicos también. Y suma algunas otras características nuevas, en este caso el inciso I, criterios para la participación de observadores y otros cuando corresponda, porque al final hay observadores en la auditoría, pero no están definidos cuáles son sus roles y responsabilidades dentro del ejercicio de auditoría, y en algunos casos ya los observadores ya andan hasta participando, no, tiene que quedar claro, inclusive desde la gestión del programa o reafirmarlo en la reunión de apertura, pues que los observadores propiamente son eso, observadores. Y también parte de ello es revisar el contexto interno y externo de la organización cuando se esté realizando el programa y se esté gestionando el programa de auditoría. Y para finalizar este slide, también viene el programa de auditoría debe ajustarse al tamaño y complejidad de la organización. Es un tema de forma, no netamente de fondo. Vámonos ahora al 5.2, donde habla sobre el establecimiento de los objetivos, cuál es el objetivo de establecer un programa de auditoría y hace algunas referencias y algunos ajustes, y aquí considero que sí hay un tema muy relevante que es importante mencionar. Y me refiero al inciso C, donde habla de los requisitos del sistema de gestión, incluido los diferentes requisitos específicos abordados durante una auditoría combinada. Recuerden, no se vayan a confundir entre una auditoría combinada y una auditoría conjunta. La auditoría combinada habla de auditar a una misma organización en 2 estándares diferentes, en 2 normas diferentes. Y una auditoría en conjunto o auditoría conjunta se refiere que 2 diferentes organizaciones auditoras van hacia una misma organización a auditar, para que no se vayan a confundir entre auditoría combinada y auditoría conjunta. Entonces, eso es uno de los puntos también
relevantes. Y otro los que yo destaco es el inciso D, donde también ha cambiado las normas ISO de certificación, donde habla mucho de la parte de proveedores externos. Ahora ya le llama cadena de suministro. Y ya hay una gran diferencia de ello, porque cuando hablamos de proveedores externos, básicamente es una parte de la cadena de suministro donde ellos entregan, por ejemplo, piezas o materia prima y ya. Y la cadena de suministro tiene que ver desde la materia prima hasta la entrega del producto o servicio al usuario final. Toda esa es la cadena de suministro. Ahora, si va en función de las normas de certificación que cambia ya ese contexto o ese concepto, ahora la 19011 pues lo reafirma como tal. Ahora, todos los puntos donde hable sobre proveedores externos ya está haciéndolos a un lado y precisa ahora la cadena de suministro, que es una forma más integral para evaluar los sistemas de gestión. Y esto sí lo considero que es algo muy relevante. Vámonos al siguiente slide y seguimos en el 5.2, donde hace algunas definiciones en términos de forma. Si se fijan en el bullet número 4, determinar la conformidad es más de forma que de fondo. En el siguiente, establecer el nivel de confianza en la capacidad de que una organización pues esté cumpliendo con la cadena de suministro. Insisto, ya quita la parte de proveedores externos y ahora integra este concepto de cadena de suministro y agrega un bullet nuevo y ese está relacionado a establecer criterios que puedan incluir el tipo de información que procesa la organización en la cadena de suministro. Si estamos hablando que ya no es lo de proveedores externos, que es limitado, que es parte de la cadena de suministro, y si ahora como guía de referencia hay que auditar la cadena de suministro, sí es importante tener pues todos esos criterios, la importancia de evaluar toda esa información para lograr los resultados deseados. Entonces, eso es importante también que lo tengan presente como parte de los cambios de esta guía 19011. Vámonos al 5.3. En el 5.3 no hay grandes cambios, sí hace algunas referencias y están marcadas en color azul. Vámonos al inciso número B, donde habla relacionado al tema de riesgos y oportunidades. Y uno de ellos son los recursos y te pone un ejemplo: no disponer de tiempo, equipo o formación suficientes para desarrollar un programa de auditoría o realizar una auditoría, y agrega lo siguiente: la pérdida de auditores o la falta de disponibilidad para realizarlas. ¿Qué pasa con los programas de auditoría? Iniciamos con un ímpetu muy importante donde tenemos 10 auditores al inicio, 15 auditores al inicio y a final de año ¿cuántos terminamos? 2, porque uno tiene que auditar el trabajo del otro, si no estaríamos en un incumplimiento. Entonces son características que deben ustedes analizar como factor de riesgo en la generación de este programa de auditoría y ahora lo establece aquí, y también cómo van a obtener la evidencia que demuestre el cumplimiento y la profundidad de la auditoría, y también hace referencia al muestreo en la gestión del tiempo. ¿Qué pasa a aquellos auditores en los cuales hacen su primer ejercicio de auditoría? Normalmente o típicamente, no estoy diciendo que todos los casos, siempre hay esa administración del tiempo como tal, donde están auditando un proceso que estaba considerado, por ejemplo, hora y media, 2 horas, llevan 4 horas y siguen en el mismo proceso, porque son procesos de aprendizaje. Digo, que ustedes tendrán sus mecanismos y sus criterios para liberar auditores, pero sí es importante que aquí como guía ya refiere esa gestión del tiempo adecuadamente. Y en el inciso C también hace una adecuación respecto a la selección del equipo auditor y te pone, por ejemplo, la competencia general insuficiente para realizar auditorías eficazmente, pero también habla sobre la falta de independencia e imparcialidad de los auditores. Es un tema que deben tener o seguir manteniendo ese criterio, porque recuerden, los auditores no pueden auditar su propio trabajo y es importante estar manteniendo esta imparcialidad durante todo el proceso de auditoría. Lo demás no cambia, sigue exactamente igual. Vámonos a la siguiente slide para terminar de cerrar el 5.3, que está relacionado, insisto, a la parte de evaluación y evaluar riesgos y oportunidades para el programa de auditoría. Básicamente, de la versión 2018, elimina algunos puntos relacionados con adecuar el nivel de competencia relacionado con ello y también alinear las fechas de auditoría con la disponibilidad del personal clave del auditado. Pues realmente ya no hay personal clave. El sistema debe de funcionar con personal clave o no, porque al final es un sistema integral para todas las personas. Evidentemente hay líderes de los procesos que soportan todas las características de un sistema de gestión, pero al final, si no está el líder, parte de su gente debería
fundamentar la contestación del proceso de auditoría. Bien, vámonos al 5.41, las funciones y responsabilidades de las personas que gestionan el programa de auditoría, que normalmente es el encargado del sistema de gestión. Ahí lo que hace la adecuación es en el bullet número 3, que tiene que ver con la evaluación de la competencia del auditor y te hace referencia al 7.2, un tema de forma, no netamente de fondo. Vámonos al siguiente slide, que es la 5.4.4, determinación de los recursos del programa de auditoría. Hace un ajuste mínimo también de forma, donde habla sobre los costos de viaje, es aquellos auditorías en los cuales ustedes tienen que viajar, donde hay estas características, pues al final es un tema de forma que ya inclusive en la 2018 ya citaba. En el siguiente rubro, 5.5.2, en la definición de objetivos, simplemente cambia un término que refleje, ahora se asigna la palabra cubra. Realmente considero también que es un tema de forma, no netamente de fondo. Y en ese mismo slide, en el 5.5.4, en la selección de los miembros del equipo auditor, en el inciso E, todo lo demás es igual, por eso aparece como puntos suspensivos, es garantizar que el proceso de auditoría se realice de forma objetiva e imparcial, algo que ya se ha venido trabajando y que de alguna forma ya nos cita el tema de conflicto de intereses en la parte derecha del slide, simplemente que se asegure de lograr los objetivos planteados en este ejercicio de auditoría. Vámonos al siguiente, que es el 5.5.5, asignar las responsabilidades de una auditoría individual al líder del equipo auditor, donde al final lo único que cambia es en el bullet número 2, los resultados de auditoría requeridos y a quién se distribuirá. Antes refería a los resultados del informe de auditoría, ahora habla específicamente sobre los resultados de auditoría. Sabemos que lo pone sobre un informe de auditoría, insisto, también es un cambio de forma, no tanto de fondo. Vámonos a la siguiente slide, el 5.5.6, donde ahí agrega la palabra las buenas, es decir, los resultados de la auditoría y las buenas prácticas y otras áreas de la organización, donde del lado derecho también pues hace una eliminación de las implicaciones para otros procesos. También yo considero que son cambios de forma. En el 5.5.7, la gestión de los resultados del programa de auditoría también son situaciones de forma, es decir, en el bullet número 2 agrega evidencia objetiva, es un ajuste, evidencia de auditoría y hallazgos de auditoría. Y en el 5.6, programa de auditoría de seguimiento, cambia, no significa que sea un nuevo requisito, básicamente hace el ajuste como tal y en el primer bullet habla sobre la extensión, el alcance y la extensión del programa de auditoría, porque puede ser que el programa de auditoría, si yo tengo diversas organizaciones dentro de un mismo sistema de gestión, en esto va a cubrir nada más 2 organizaciones, en esto va a cubrir ahora 3 organizaciones o va a cubrir tantos procesos, en el siguiente va a cubrir tantos procesos. Considero que ya lo manejan de esa forma, por lo tanto también considero que es un cambio de forma y no de fondo. En el quinto bullet, sí es un nuevo bullet que refiere a que las organizaciones que forman parte de la cadena de suministro, lo que del lado derecho habla sobre proveedores externos, ahora cambia ese término de cadena de suministro. Este, insisto, es un cambio relevante como guía para auditar los sistemas de gestión. Vámonos a la siguiente slide relacionada al 6.2.2, establecer contacto con el auditado. Ahí lo único que te hace referencia en el primer rubro es que ustedes deben tener contacto dentro de un plazo adecuado en función de lo que ustedes determinen en su organización. Y el 6.3.2.1 sí es un requisito nuevo de enfoque de planificación basado en riesgos. Versión 2008 no existe, versión 2025 es un requisito nuevo y habla de lo siguiente. En el caso de auditorías conjuntas, recuerden la diferencia entre auditoría combinada y auditorías conjuntas, se debe prestar especial atención en la coordinación de los diferentes equipos de auditoría. Es como les digo, la auditoría conjunta es cuando 2 organizaciones auditoras o 2 instancias o diferente equipo auditor van a auditar a una misma organización, pues tienen que asegurar el nivel de competencia, incluido el muestreo que se va a llevar a cabo, el tiempo de la auditoría, pues para garantizar los logros previstos o planificados de la auditoría. Entonces, parte de lo que cambia al respecto de ello, ¿de acuerdo? Y ahí vienen también todos los detalles de la planificación
de la auditoría, donde se tiene que determinar pues, el idioma de trabajo, el contenido previsto en el informe, las disposiciones de toda la logística, la comunicación que se debe llevar a cabo y las medidas específicas para adoptarse o para de alguna forma abordar los riesgos que afecten el logro de los objetivos. Dicho de otra forma, si hay dos organizaciones auditoras que van a una organización, pues cada quien que no esté por su lado, debe de haber una sinergia y una coordinación para el mismo fin, que es lograr hacer un ejercicio de auditoría para pues evidenciar el nivel de implementación del mismo. Vámonos a la siguiente slide, que es la 6322, detalles de planificación de la auditoría. Lo único que cambia ahí es el bullet número 2, el contenido previsto, donde el lado derecho elimina la parte de los temas del informe de auditoría. Aquí es el contenido previsto del informe de auditoría, donde se recomienda que ya se tenga un template de la estructura del informe, porque en algunas ocasiones van a ser auditorías, por ejemplo, auditorías internas o auditorías de segunda parte entre proveedores en la cadena de suministro, y cada quien utiliza un informe diferente. Entonces, imagínense ustedes como organización que tienen diferentes elementos de entrada de informes y cada quien con una estructura diferente si va a un mismo fin. No significa que las preguntas puedan ser diferentes, pero en términos de estructura de un informe ejecutivo, pues traten de homologarlo, es la mejor forma de la interpretación. ¿Por qué? Si de por sí, así los informes de auditoría los lees en un periodo de 15 días, 22 días, y si no queda bien documentado, tienes dificultades. Ahora imagínate tener diferentes estructuras de informes, eso lo hace aún más complejo. Si es una necesidad o es un requisito legal, pues evidentemente hay que seguir ello, pero si no, tratar de ser más eficiente los ejercicios de auditoría. Vámonos a la siguiente slide, que es el 643, la realización de la reunión de apertura. Aquí en la reunión de apertura, adicional a todos los protocolos que sugiere esta guía, se tiene que mencionar las pruebas de auditoría que se recogerán mediante el proceso de muestreo. Basado en la 19011, como recordatorio, hay dos formas de hacer el muestreo. Una basada en juicio, así tal cual lo dice, y otro está relacionado al método estadístico, que el método estadístico yo siempre cito que es el 50+1, pero yo les pregunto, ¿cuántos muestreos pueden hacer 50+1? Ejemplo, imagínense que estén auditando recursos humanos y sean 500 empleados. ¿Van a revisar 251 expedientes? Evidentemente ahí no aplica el método estadístico 50+1 para que sea una muestra representativa, pero ahí entra el muestreo basado en juicio, y cuando menciono pero, debe estar fundamentado ese muestreo basado en juicio, no nada más porque yo vi enfrente, arriba, no, tiene que tener un fundamento. De hecho, más adelante, la versión 2025 habla precisamente sobre ese rubro. En fin, en la reunión de apertura tienen que determinar cuáles son los diferentes muestreos que se van a hacer y que el auditado tenga claro cómo se van a llevar a cabo esas recolecciones de evidencias. En el siguiente modificación también es un cambio de forma en el método de notificación de los hallazgos, incluidos los criterios para la clasificación de las no conformidades si las hubiera. Recuerden que ustedes pueden determinar, insisto, esta es una guía de norma y ustedes pueden determinar si clasifican o no conformidades. Hay algunas organizaciones que sencillamente les llama no conformidad y ya, y también es válido, fundamentado y ejecutado y lo hacen eficaz. Perfecto. Hay otras que sí definen un nivel de definición donde determinan no conformidades menores, mayores, críticas, etcétera, y también son válidas. Y si el mecanismo ustedes han demostrado que es eficaz, me parece que también puede ser una buena clasificación. También otro de los puntos en esta slide, en el 644, comunicación durante el ejercicio de auditoría, sí es importante que se agregue lo siguiente: al auditado y a la persona o personas que gestionan el programa de auditoría para determinar las medidas adecuadas. Y esto está hablando relacionado a informar las razones al cliente de auditoría de cómo se está moviendo el ejercicio como tal, ¿de acuerdo? También considero que es un tema tanto de forma, no de fondo en particular. Vámonos a la siguiente slide. 648, generación de hallazgos de auditoría. Un tema que sí ajusta, que está relacionado al clasificar las no conformidades, se debe definir los criterios utilizados por la organización. Justo lo que mencionaba hace un momento. Si ustedes van a determinar esa clasificación que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, de hecho así lo establece o así lo refiere la guía, o de leve a grave o menor, mayor, tienen que determinar pues qué significa menor, qué significa mayor, qué significa grave, qué significa 1, qué significa 2, eso es un tema que tendrán que determinar los criterios para que el equipo auditor y el auditado pues tenga claro
esas definiciones o esos criterios cuando ustedes tengan esas definiciones dentro de su organización. Y en el 651, preparación del informe de auditoría, aquí es donde también precisa la utilización de formatos específicos cuando sea necesario. También justo lo que hice referencia hace un momento. Es ideal que ustedes tengan una estructura de informe. La mayoría ya lo tiene. Considero que va más enfocado, digo, no es que signifique de esa forma, a las auditorías de segunda parte de proveedores, clientes, en esa cadena de suministro, donde posiblemente ahí exista un poquito más de desorden en homologación de la estructura de los informes de auditoría. Pero insisto, no está mal. Puede ser que cada proveedor o cada relación proveedor-cliente o alguna otra parte interesada requiera cierta estructura de informe de auditoría. Sin embargo, la recomendación es que si se pueden homologar en términos generales, digo, las conclusiones de auditoría, me imagino que sí, la información general también sí. Entonces, habrá ciertas características que posiblemente no, pero en su mayoría en estructura, pues eso facilitaría la interpretación de la información al respecto de ello. Vámonos a la siguiente slide, que es la 651, la preparación. Seguimos en el mismo rubro de preparación del informe de auditoría, donde del lado 2018 elimina un resumen de las conclusiones de auditoría, los principales hallazgos que lo sustentan. Esto me llamó un poquito la atención y ahorita hago referencia al diagonal DIS. ¿Por qué digo que me llama un poquito la atención? Porque al final está eliminando algo donde tú pones ya la conclusión de la auditoría. Quiero pensar que tiene que ver con la parte de lo que se identifica como tal, como conclusión. Y seguramente esto va a tener modificaciones un poco más adelante. Insisto, al final les voy a decir a qué me refiero sobre el diagonal DIS al respecto de ello. Y de la 2025, en el bullet que viene casi al final, nada más agrega del auditado, es decir, las buenas prácticas identificadas del auditado. Bien, con eso cerramos el capítulo número 6. Vámonos al último capítulo, que es el número 7, determinación de la competencia del auditor, donde hay ciertas referencias aquí muy relevantes. Número 1, en el inciso B, en los métodos de auditoría, incluyendo la aplicación de tecnologías emergentes para facilitar su realización o para auditar procesos basados en tecnologías emergentes. Me recuerdo inmediatamente hace algunos años, en la parte de la pandemia, pues esto fue una capacitación a toda marcha de métete, utiliza esta herramienta, utiliza esta otra herramienta, para no citar alguna en específico, abre cámara, abre micrófono, pero hay ciertas características que aprendimos durante el camino, ¿no? Entonces esto también es una guía muy buena para tener ciertas situaciones que hoy en día suceden, porque al final si estás en un espacio, en una sala remota, utilizando una tecnología de la información y estás en un espacio de alimentos, pues asegúrate de tener tu cámara y tu micrófono apagado. ¿Qué sucede? Que en la parte de los alimentos, la cámara o micrófono o cámara apagada y micrófono abierto queda y todavía están ahí en salas remotas, pues son temas que hay que tener pues mucha sensibilidad y mucho cuidado al respecto de ello. Otro también de los cambios que se tiene es el inciso E, los métodos para evaluar los riesgos y oportunidades. Y del lado del 2018, pues elimina los procesos, los tipos y niveles de riesgos que abordan el sistema de gestión, algunos temas de forma que hacen referencia a ello. Posteriormente, en el 721, en esa misma slide, en la parte de abajo, también agrega temas muy relevantes y muy nuevos respecto a lo que hoy en día estamos viviendo y tiene que ver con comprender la pertinencia relacionada a las consecuencias y uso de tecnologías emergentes para la ejecución de las auditorías. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Entonces, es un tema que ya está sonando, que hay ciertas herramientas, pero imagínense que eso se puede integrar ya a los ejercicios de auditoría. Hay que tener cuidado con ese tipo de herramientas para el buen uso, aunque sabemos que todo el tema de la inteligencia artificial, si tenemos buenos resultados es porque tenemos una muy buena base de datos, pero si toda la información previa no es la más adecuada, evidentemente la inteligencia artificial nos puede brindar información que no es la más precisa como tal. Y en el último bullet es lograr los resultados previstos de la auditoría independientemente del método de auditoría utilizado, ya sea de forma en sitio, ya sea de forma remota, deben ustedes asegurar que se están logrando los objetivos de la auditoría. Hasta ahí termina el capítulo número 7 como tal de la 19011 y ya ahora nos vamos a ir a los anexos. Vámonos al anexo número 1 y es aplicación de los métodos de auditoría. Y fíjense, en la parte del lado 2025, del lado izquierdo de su pantalla, donde habla sobre la viabilidad de las auditorías remotas, allá agrega
varios puntos. En este caso están marcados en un color diferente, que es para obtener más información sobre los métodos de auditoría. Vámonos al anexo A16 y habla, insisto nuevamente, sobre una norma hermana que es la ISO ISTS, especificación técnica 17012, donde ya te habla a detalle cuáles son las mejores recomendaciones para usar las tecnologías emergentes de auditoría, y también hace la invitación a entrar al comité específicamente 176, que es el comité específico para la revisión de las normas, en este caso en materia de calidad, donde vienen varias prácticas ahí donde cómo podemos hacer o llevar a cabo las auditorías. Por cierto, les recomiendo entrar a estas grupo de prácticas del comité 176, la verdad hace muy buena referencia y creo que se puede abonar al ejercicio de auditoría en su organización. En el anexo A2, donde habla sobre la auditoría de procesos, ahora ya hace ciertas aclaraciones, es decir, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a que un sistema de gestión comprende las políticas y objetivos de la organización, así como los procesos para alcanzarlos, y refiere que auditar un sistema de gestión consiste en gran medida en auditar los procesos y sus interacciones. Es un tema, aunque sí es un texto de ajuste, es un tema, considero, de forma en el cual no es tanto de fondo, porque ustedes ya están auditando a nivel procesos y sus interacciones. Vámonos al siguiente anexo, que es el anexo A6, donde habla sobre el tema de muestreo, donde en la parte de 2018 elimina la parte sesgada y ser diferente a la que alcanzaría si se examina toda la población. Ahora ya elimina esa frase. Y en el anexo, en el específico A6.2, muestreo basado en juicios, habla sobre un concepto nuevo donde debe estar ajustado mediante la teoría del muestreo estadístico las posibles consecuencias de los riesgos. También es importante, insisto, hay dos tipos de muestreo: basado en juicio y estadístico. Como les decía, considero que se utiliza más el muestreo basado en juicio, donde eso tiene que tener un fundamento y como recomendación, pues el resultado previo de auditoría, el proceso que se está auditando, el giro de la organización, cuántas no conformidades o resultados ha tenido ese proceso, cuántas personas interactúan en ello, qué tipo de productos y servicios surgen de ese proceso, para determinar un buen muestreo basado en juicio. No simplemente es porque el auditor crea y piense, no, debe de tomar todas esas características de información históricas y presentes para poder determinar un buen juicio y determinar las muestras representativas al respecto de ello. Vámonos a la siguiente slide respecto al anexo A6.3, muestreo estadístico, donde ahí básicamente en el inciso D, el tiempo asignado a cada auditoría, también un tema de forma. Y en el anexo A7, auditoría de cumplimiento dentro de un sistema de gestión, también es importante referenciar ahí que hace énfasis en los temas legales y reglamentarios. Es decir, cuando esto sea un criterio de auditoría, el equipo auditor debe considerar si el auditado cuenta con los procesos adecuados para dar cumplimiento. Tampoco es algo nuevo de las normas certificables, tanto en materia de calidad, indudablemente ambiental, seguridad, salud, antisoborno, te hace referencia al cumplimiento legal y reglamentario. Entonces aquí solicita también que tengamos pues obviamente esta característica presente para obviamente revisar esas características, recordando pues que la ley es un tema que sí o sí se debe de cumplir en materia de dar ese cumplimiento, inclusive en cualquier país en el cual se encuentre la organización. Y vámonos al anexo A12 en la parte de cadena de suministro, que es un tema de los cambios también relevantes. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre el tema de proveedores externos, que ahora la cambia por cadena de suministro? Donde, insisto nuevamente, la parte de proveedores es una partecita de la cadena de suministro, y la cadena de suministro va desde las materias primas hasta la entrega del producto o servicio al consumidor final. Pues esto hace mucho énfasis a uno de los tipos de auditoría de primera, segunda y tercera parte. En este caso es la evaluación o auditorías de segunda parte en relación de proveedores, clientes o partes interesadas, donde la 19011 en su versión 2018 no hacía tanto énfasis en gestionar una auditoría de ese estilo. Ahora ya hace referencia un poco más para tener todas las características de esta guía de 19011 para llevar ordenadamente y lograr los resultados planificados o esperados de acuerdo a la parte interesada para poder llevar estas auditorías de segunda parte. Y hablamos de toda la red de proveeduría, estamos hablando de toda la
red de cadena de suministro, pues aquí ya ese énfasis en que se debe de tener ya en la estructura, debe de identificar y cualificar la naturaleza del alcance, tener todos los riesgos, tener una firma inclusive de un contrato de suministro, bueno, todas las características que se deben llevar a cabo. No estoy hablando que sea una similar ya como tercera parte, que son de los organismos certificadores entramos, ni tampoco de primera parte, que son las auditorías internas, sino que ya hay que darle ese peso a las auditorías de segunda parte donde tengan ya esa estructura ya más ordenada. No simplemente es agarrar un checklist, a ir a organización, entregas el informe y ahí termina. No, hay que cubrir, bueno, la sugerencia de esta guía es que cubran con todas las reglas de 19011 para llevar a cabo esas auditorías de forma ordenada, llamadas de segunda parte. Vámonos a la siguiente anexo, que es el A15, visita a la ubicación del auditado, donde aquí ya agrega la parte de la realización de auditorías remotas, donde ya se tendrán que determinar por los métodos adecuados con la organización y determinar cuál es la herramienta que se va a utilizar básicamente para poder llevar a cabo esta auditoría de forma remota. También quiero precisar que en la 2018 hablaba sobre auditoría virtual. Uno de los grandes también cambios en esta 2025 es que ya habla sobre métodos de auditoría remota. Remota y virtual son conceptos diferentes. Sí, son a distancia, pero virtual está más relacionado a escenarios virtuales, a ciertas tecnologías que te permiten ver ciertos rubros virtuales como tal, y acá no, acá es el uso de tecnologías emergentes para poder llevar a cabo una auditoría parcialmente en el sitio de la organización, auditando algunos otros horizontes de forma remota o totalmente de forma remota o híbrida, donde esté un parte del equipo auditor en sitio y otro equipo auditor esté de forma en una ubicación diferente. Ese es parte de lo que hablábamos en su definición de la auditoría remota como tal. Y aquí sí es importante referir en esa misma slide, en la parte inferior izquierda, donde habla sobre la disposición de la información y la evidencia de auditoría, pues sí se tiene que determinar el tipo de medio y los métodos a utilizar, ya sea presencial o a distancia, lo que les decía. Posteriormente, una vez que haya prescrito su conservación, los métodos de auditoría remota pueden ser necesarios para la realización de la auditoría en ubicaciones virtuales, que son ubicaciones donde la organización realiza tareas o proporciona un servicio mediante el uso de un entorno en línea que permite a las personas realizar procesos independientemente de sus ubicaciones físicas, parte también de lo que hemos estado mencionando. Y vámonos al anexo A16, que este es el anexo A16, es un rubro totalmente aclaratorio y totalmente nuevo, donde al final hace referencia a ello. Si bien del lado derecho en la versión 2018, donde habla sobre el anexo A16, auditorías y actividades y ubicaciones virtuales, ahora ya cambia, era lo que refería, uso de métodos de auditoría remota, que son aquellos que utilizan para realizar actividades de auditoría desde cualquier lugar, incluso desde una ubicación desde el auditado, es decir, tú puedes ir a la empresa, pero al final puedes auditar otras instalaciones de otro cliente pensando que fuera auditoría multisitio, y debes de asegurar de utilizar las TICs o las tecnologías de la información y comunicación adecuadas para poder llevar a cabo ese ejercicio de auditoría. Y que es también importante mencionar que ese método de auditoría remota puede ser no nada más para ver documentos, sino también para observar, entrevistar, verificar la evidencia objetiva en los tours, ya sea a nivel video, ya sea a nivel transcripción, ya sea a nivel grabación inclusive, que eso habla ya la otra norma hermana, en el cual vamos a precisar un poco más adelante. Y aquí también es un tema relevante, no nada más es que se defina el usar los métodos de auditoría remota. Aquí hay un ingrediente muy importante que se tiene que considerar, es la competencia del auditor para manipular esta información. La tecnología sigue avanzando y yo, si no estoy al frente de la actualización de cómo utilizar adecuadamente estos métodos de auditoría remota, pues se me va a complicar. Entonces aquí tiene que ver mucho lo relevante a las habilidades y técnicas a utilizar de la tecnología adecuada durante el ejercicio, y hay que tener conocimientos y habilidades para realizar una auditoría de forma remota y de forma adecuada. Y continúa en la siguiente slide la parte del anexo A16, insisto nuevamente sobre el uso de métodos de auditoría remota, y en esto se pueden incluir ciertas consideraciones como tal, como la seguridad y gestión de datos, la confidencialidad, la necesidad de planes de contingencia ante fallos tecnológicos. ¿Qué pasa si están en medio de una auditoría y se va en sus casas o en el sitio en el cual ustedes se encuentren o en la oficina donde están haciendo esta auditoría de manera remota y se va la parte
de la energía. ¿Cómo se van a comunicar? Hay un plan B emergente para darle continuidad a esa tecnología de la información. ¿Qué pasa durante las auditorías? Normalmente está llevando a cabo un ejercicio de auditoría y todo falla, ¿no? La ley de Murphy se hace presente. Hay que establecer los canales adecuados para poder, o alternativos, para poder llevar y ejecutar adecuadamente ese ejercicio de auditoría. También parte de un nuevo requisito es que el uso de métodos de auditoría remota pueden introducir riesgos y oportunidades adicionales en los procesos de auditoría, y te hace referencia nuevamente a la ISO ISTS, especificación técnica 1702, que vamos a ver a grandes rasgos más adelante. Y vámonos al último rubro, que es el anexo A18.2, el registro de no conformidades, donde ahí hace un ajuste al texto, donde citan el inciso número C, declaración de no conformidad, incluyendo una descripción o justificación que explique por qué no se cumplen los criterios de auditoría. Entonces, parte de los cambios que establece en términos generales la ISO DIS 19011. Y antes de entrar al siguiente bloque de este webinar para hablar en términos generales de la 17012, sí es importante hacer como un breve resumen de los cambios de la 2025. Temas de proveedores, ahora ya lo llama cadena de suministro. Y el tema relacionado a las auditorías, el métodos de auditoría remotas, que es esencial desde su término, desde los riesgos en la parte de la gestión de un programa, desde la ejecución del ejercicio de auditoría hasta la competencia del equipo auditor. Todo esto lo he citado, o todo esto que he mencionado, pues se refiere desde el capítulo número 3, el capítulo número 5, capítulo número 6, 7 y evidentemente el anexo de la 19011, ¿de acuerdo? Bien, esos a grandes rasgos los cambios, pero es importante, y en este webinar estamos integrando la norma ISO IS TS 17012 2024, que aquí ya te desmenuza muy particularmente cuáles son las características de los métodos de auditoría remota. Y vámonos a la siguiente slide para iniciar a explicar esta nueva especificación técnica. Fíjense, qué interesante. Norma hermana de la ISO 19011. Tiene la misma estructura. Voy de nuevo, tiene la misma estructura y tiene un enfoque a cómo las nuevas tecnologías emergentes impactan a la realización de la auditoría. Ya introduce el término de métodos de auditoría remota. Ya se elimina la auditoría virtual, es sustituido por métodos de auditoría remota. Y vámonos a grandes rasgos a explicar algunos conceptos relacionados a esta norma como tal. Evidentemente es una norma de guía, muy buena guía, pero es importante considerar algunos puntos al respecto de ellos. Algunas diferencias en las siguientes tablitas. También voy a explicar algunas diferencias de la ISO DIS 19011, que ya se empata en la versión 2025 con esta especificación técnica 2024. Y a grandes rasgos te dice en el capítulo 6, recuerden el capítulo 6, que es la ejecución de la auditoría. En este caso no voy a poner todos los capítulos, solamente los más relevantes. En el 622, el líder del equipo auditor deberá establecer contacto con el auditado, pues para determinar todas estas características de qué tecnología vamos a usar, cuál va a ser el plan emergente de la tecnología en caso de que nos falle la primera, qué típicamente se hace ahí. Pueden usar cualquier herramienta de tecnología, Teams, Zoom, cualquier otro mecanismo, y puede ser que WhatsApp sea un mecanismo alterno de comunicación mientras se restablece el primero. Pero muchos vamos a una ejecución de auditoría remota, se termina y esperamos 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos y no sabemos qué hacer. Esperemos que me contacte, te contacto y ahí se queda la nube y se va perdiendo tiempo, y eso va reduciendo una probabilidad de lograr los resultados previstos de la auditoría. Entonces son características que deben de tomar en cuenta. También cómo determinar el nivel de información electrónica. Por más que quiera un cliente ser auditado de forma remota, si no tiene gran parte de la información digital, pues esto va a complicar. Inclusive se puede incrementar tiempo de auditoría, porque al final pues no es tan factible estar mostrando las hojitas en la cámara, acercando, dirigiendo, a ver si le toco la cámara. No, al final pues son temas de las factibilidades y de los riesgos que ustedes tienen que asociar, y esta especificación técnica ya te da muy buenos tips para poder tener ese establecimiento de los mecanismos de auditoría remota. También otro punto también es el acceso. Igual estamos al inicio de la reunión de apertura
y no tengo acceso a la información, cómo lo vamos a hacer, de qué forma. Y curiosamente sucede en otros lugares, no en el que ustedes se encuentran verdaderamente, pero estamos buscando a la gente de TI en la reunión de apertura o justo finalizar la reunión de apertura para que nos dé acceso a la información cuando eso se debió realizar de forma planificada. Entonces, sí son algunos puntos muy relevantes de guías, inclusive si vamos a tener opción a tener impresiones de imagen, grabaciones o transcripciones. Hay que determinar qué es lo que piden o cuáles son los requisitos que ustedes tienen en su organización. Igual, yo no permito que se haga grabaciones, inclusive en el recorrido, porque pues son parte de las reglas de la organización. Entonces, no es tan sencillo como se está planeando. Hay ciertas características que hay que tomar en cuenta al respecto de ello. Vámonos a la siguiente slide, que está relacionada al 6323, al preparar las actividades de auditoría. Parte de lo que le refería. ¿Cuáles son los medios alternativos que vamos a utilizar? ¿Cuál es el uso de las TICs, tecnologías de la información y comunicación que vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a asegurar pues, de que esa tecnología sea funcional? Igual no tengo el nivel de banda de ancha de internet y la auditoría que estaba prevista para 4 horas en un proceso o 2 horas en un proceso, ya llevamos ahí 7 horas y eso no avanza. Evidentemente no vamos a llegar a ese nivel, pero la intención es tener todo previamente establecido. Pues, ¿cuáles son los acuerdos de confidencialidad? Igual cuando haga yo auditorías de manera remota, me pidan un contrato de confidencialidad a mi nombre firmado para asegurar que toda esa información pues esté gestionando de una forma adecuada. Si se requiere soporte técnico, a veces como encargados del sistema de gestión, yo mando el link, yo lo enlazo, sí, pero cuando sucede alguna situación de cómo enlazo el audio hacia al proyector de forma, etcétera, ya se perdió tiempo. Entonces estamos de forma emergente solicitando soporte técnico para que arregle esas situaciones cuando previamente se tienen que hacer esas pruebas al respecto de ello. También si se permiten grabaciones, transcripciones, fotos o inclusive drones. Pueden ser que sea una instalación tan grande que se considera hacer un recorrido por las instalaciones a través de drones. Entonces al final eso requiere también ciertos permisos y autorizaciones correspondientes. Insisto, seguramente su empresa no, hay de diferentes tipos de empresa, mejor dicho, donde se requieren ciertas características en este sentido. Y es importante que eso quede claro en el plan de auditoría, que inclusive el plan de auditoría puede ser de forma híbrida, como lo hemos mencionado anteriormente. Vámonos para la siguiente slide que tiene que ver con el 6423, personal de apoyo. Sí, debemos de tener a alguien que nos ayude o que esté alerta pues para facilitar la configuración de la cámara, el audio, el video y también pues todo esté funcionando durante la reunión de apertura, las entrevistas, inclusive las observaciones de los procesos. También recabar toda la información y que se establezcan estos criterios previamente. También hay que revisar situaciones de comprobaciones técnicas. ¿Qué pasa si hay ruido de fondo? ¿Cómo todos tienen el micrófono abierto? ¿Cómo tenemos esos planes de contingencia? Y cómo también tenemos y garantizamos la confidencialidad y la privacidad. ¿Qué pasa si las cámaras nuevamente no se cierran en lapsos de descanso o algunos breaks que se den y los micrófonos queden abiertos? Se pueden imaginar qué es lo que se pueden estar sucediendo en esos audios. Entonces hay que tener mucho cuidado y referir, señores, vamos a un descanso, por favor, de apagar sus cámaras y micrófonos. Esa es parte de los conocimientos y habilidades que debe tener un auditor. Ya cuando apagaron cámara y micrófono, porque a mí se me ha tocado señores, no han apagado su micrófono, señores, siguen proyectando. Entonces son ciertas características que hay que tener cuidado al respecto de ello. Vámonos a la siguiente slide, que es la 644, comunicación durante la auditoría. Sí es importante tener canales de comunicación privados adicionales para cualquier soporte. Y ahí es donde pueden entrar otros mecanismos, WhatsApp o algún otro chat, donde esté el oficial y esté en un canal alternativo, pues para estar avisando al encargado, al equipo auditor, para poder ejecutar adecuadamente el ejercicio de auditoría. También los métodos de respaldo o de soporte adecuado. Y una opción para ello, pues tener un soporte y una guía durante el ejercicio de auditoría. Insisto nuevamente, el tema del soporte técnico para cualquier situación al respecto de ello. Vámonos al siguiente, en el 6.5, preparación y distribución del informe de auditoría. Fíjense qué interesante. El informe de auditoría no se termina o la parte de registrar los métodos de auditoría remota utilizados, pues deben de asegurar que este informe se complete de una forma adecuada.
también es importante demostrar los principios de confidencialidad y diligencia profesional, es decir, el grado en el que se usa la inteligencia artificial para generar estos informes de auditoría. No puedo imaginar en este momento, sinceramente, que a través de la inteligencia artificial, brindándole información a una plataforma, me arroje ya un informe de auditoría. Ni siquiera lo menciono como una potencial idea porque hay ciertas características que se deben de cumplir para realmente utilizar las inteligencias artificiales en la generación de estos informes de auditoría. Y tiene que también ver mucho el grado del uso de la tecnología de la información para este logro. Vámonos al siguiente, el comportamiento del personal. En el siguiente slide vienen algunos ejemplos de cómo debemos de tener ese comportamiento personal para la parte de las auditorías de manera remota. Es decir, tenemos que ser observadores, sentirse cómodo con la tecnología, porque a veces como auditores no le sé a esta herramienta, no le sé a aquella herramienta, no lo ubico muy bien. No, se tienen que sentir cómodos con la tecnología que se están usando, porque si no vamos a tener problemas durante el ejercicio de auditoría. Abierta a la mejora. Puede ser que tengamos tecnologías diferentes y emergentes y yo no estoy cerrado a utilizar cierta tecnología y puede ser que sea mucho mejor, porque igual tengo una auditoría donde está un ingrediente adicional que son lenguajes en inglés y en español y tengamos una traducción simultánea a través del uso de una tecnología emergente y puede ser más factible el poderla usar. Siguiente rubro, paciencia, auditores, auditados, paciencia en auditar de manera remota, es decir, hay que esperar, hay que tener tiempos para poder de alguna forma estar esperando esa información, porque no es de forma presencial en el cual estén buscando de forma digital información y te la presenten. Ahí tenemos que tener paciencia, confianza en el uso de la tecnología de auditoría remota, resiliencia en el estrés. Si estamos esperando una información, hay que tener paciencia y no estar presionando, auditado, ya lo tienes. Estas son características que debemos de tener mucho cuidado al respecto de ello, y sensibilidad en la privacidad de los datos digitales y adaptabilidad, es decir, capacidad de afrontar esas emergencias que potencialmente pueden suceder. Vamos a la siguiente slide, que es la 7.4, selección del método apropiado para evaluar al auditor, y que esto puede ser la revisión de grabaciones de video si se autoriza, que es parte de los mecanismos para de alguna forma evaluar al auditor, o las evaluaciones de competencia del auditor en la aplicación de métodos de auditoría remota o uso de transcripción o traducciones en vivo, para también que lo consideren, ¿de acuerdo? Finalmente, después de estas tablas y estos comparativos donde hace referencia al uso de manera remota en estos ejercicios de auditoría, es importante mencionar que esta especificación técnica 17012 contiene anexos que abordan temas que no son considerados en 19011, para que lo consideren y lo tengan presente, como es el anexo A, métodos de auditoría remotas, el anexo B, prácticas útiles. Y en este caso en particular, en el anexo A11, pues son auditorías completamente remotos, que hay que utilizar la tecnología de la información. En el A12, auditorías combinación sobre método, lo que hablábamos sobre auditorías híbridas, que pueden ser remotas o en sitio. Y en el anexo A2, consideraciones tecnológicas, es decir, compartir documentos, carpetas, servidores en la nube, emails o cualquier otra característica o videoconferencia que se lleve a cabo. Los protocolos de comunicación, cuándo y en qué momento silenciar el micrófono, la mano levantada, la integridad y la trazabilidad de la información mediante el uso de firmas digitales también, que ya comúnmente se están dando, conexiones inestables que deberán ser evitadas, medios de comunicación alterno en caso de dificultades técnicas y siempre con el apoyo de tecnologías de la información. Vámonos a la siguiente slide, que es el A31, donde viene la auditoría de información documentada, donde es importante establecer claramente desde el inicio la captura en pantallas, compartir pantallas, las plataformas para compartir archivos, porque igual tenemos un G Drive que se queda abierto después de la auditoría y nos damos cuenta ya después, entonces tengan consideraciones al respecto de ello. Las herramientas de análisis de datos, los auditores pueden utilizar técnicas de mapeo virtual de procesos, y que de alguna forma en el anexo A32 el auditado gemelo digital. ¿Qué significa esta parte del gemelo digital? Que normalmente toda la información la ponen en un espejo, que es parte del ejercicio de auditoría para esos fines, y que al final de ello, ya que se deje de utilizar un espejo real de lo que se esté
en la parte de producción, porque no vamos a arriesgar alguna situación de hackeo o alguna situación que pudiera suceder al respecto de ello, pues normalmente hacen un respaldo para poder revisar esa información. Y vámonos a la siguiente slide en la parte de los auditores sustitutos. En la siguiente slide donde habla sobre auditores sustitutos, es como si fueran auditores avatar, donde está en una organización y básicamente todas las indicaciones que ustedes les den, pues ellos funcionan tal cual, como si fuera un avatar, diciendo todas las indicaciones como si ustedes estuvieran presentes en la organización. Entonces también puede ser algo muy interesante que hace años no pensábamos que iba a suceder, ahora ya lo está haciendo de esta forma. Y que el anexo también describe las generalidades en lo que respecta a esto, a una revisión documental, entrevistas, ya sea inclusive con auditorías de witness o de testificados o de revisiones para verificar que el auditor está haciendo su trabajo adecuadamente. Y para cerrar esta especificación técnica, pues tiene que ver también en el anexo B, aborda consejos y recomendaciones en lo que respecta a las prácticas útiles para auditorías remotas. ¿Qué significa esto? Pues específicamente en el B2.1, los procesos de investigación, que va desde los riesgos y oportunidades, ancho de banda disponible, equipo conectado a internet y necesario, computadoras, micrófonos, altavoces, cámaras, celulares, formas de transferencia de archivos, herramientas de comunicación utilizados, traductores, espacios de trabajo en sitios, formas en las cuales se va a asegurar pues de que se tiene toda la información protegida. Imagínense ustedes en una auditoría de forma remota que tengamos algún hackeo como tal o que no tenemos blindado esas herramientas, pues imagínense que esto puede ser muy sensible y que para esto en el anexo B2.3 habla de ejemplos de métodos que pueden ser inteligencia artificial, audio, cámaras, plataformas, software, drones, email, fotografías, grabaciones. Si se fijan que esta especificación técnica ya te da como esos tips muy específicos. Y también te habla sobre la reunión de apertura, el uso de cámaras. Yo recomiendo siempre en las reuniones de apertura y cierre cámaras encendidas. Posiblemente ya en las entrevistas no sea necesario, nada más la parte de audio y confirmar que estamos en las salas, porque a veces estamos en el micrófono, ya sea el auditado y el auditor y el auditor perdido, o auditado y el auditado perdido. Entonces, siempre en ciertas frecuencias de las entrevistas hay que encender cámara, quitar cámara para que también no consuma tanto banda de ancha en las entrevistas, pero yo recomiendo en la reunión de apertura y cierre siempre tener las cámaras encendidas. Ingresar ciertos minutos antes a las salas para probar nuevamente la conexión y asegurar de que no tengamos ningún problema técnico al respecto de ello en términos del micrófono, ruidos que pudieran suceder. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que llevamos hasta el momento? 19011 con todos estos cambios y su norma especificación de hermana que ya te habla sobre situaciones muy particulares como tal. Ok, consideraciones para su sistema de gestión y con esto vamos a terminar este webinar. Punto número 1, es importante referir que esta norma es DIS. ¿Qué significa? De hecho, al inicio del webinar refería ISO/DIS 19011-2025. ¿A qué se refiere DIS? En términos generales, hay una fase de etapas para que cualquier norma a través de estos comités internacionales ya sea una norma oficial. Hoy en día, digamos que está 2 pasitos antes de ser una norma oficial, pero es importante que ustedes vean a través de esta DIS cuáles son los cambios que vienen en esta norma guía de referencia para llevar a cabo sus auditorías de primera o segunda o tercera parte. Entonces, el DIS significa Draft International Standard. Está en esa fase. Pasa a la parte de la siguiente, que es la FDIS, es decir, Final Draft International Standard, ya donde vienen los comentarios finales para hacer esta revisión final. Ya cuando determine el comité correspondiente, ya pasado esta DIS y pasa a la FDIS, ya determinan que adelante con ello, ahora sí ya surge la ISO 19011-2025. ¿Por qué refiero 2025? Esperemos que la norma ya oficial salga en los próximos meses, ya no es mucho tiempo el que se lleva, recordando que las normas, pues como referencia se revisan cada 5 años, pero como ya está en la fase DIS, viene la FDIS y finalmente ya la norma oficial para que estén presentes, que son las fases que yo explico ahí posteriores a la norma como tal.
ten presente que indudablemente de ello hay que actualizar a los auditores o reforzar, porque al final la pandemia nos ha exigido ese aprendizaje acelerado sobre el uso de métodos de auditoría remota, y también hay que asegurar que realmente cumplas con los requisitos de esta guía. Suena medio raro lo que acabo de referir, no es un debe, son deberías, pero si lo tomamos como esencia, como base de que ha funcionado para auditar mis sistemas de gestión, que creo que hay que tomar en serio todos los cambios que vienen al respecto de ello y asegurar de tener la capacidad técnica y de competencia para poder realizar estas auditorías de manera remota. Interesante, ¿no? Ahora todo lo que viene en la 19011 y en esta norma 17012, especificación técnica. Estén pendientes cuando ya salga la FDIS, que también vamos a brindar información al respecto de ello, y finalmente cuando salga la norma oficial. Con esto hemos terminado este tema tan relevante basado en la 19011 y en la especificación técnica 17012. Estén pendientes a la FDIS y a la norma oficial. Pronto daremos noticias al respecto de ello. De mi parte es todo, porque en Global Standard compartimos conocimiento. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Si quieres conocer más acerca de este tema, te invitamos a ver nuestros videos relacionados. Global TV. Compartimos conocimiento.